Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Guadalupe Bañuelos y me encuentro aquí una vez más en Capilla del Monte junto a Alejandra Casado y Mónica Armendado para grabar Una mano para mí. Esta es la tercera emisión de la nueva temporada. ¿Cómo estás, Alejandra? Hola, ¿qué tal, chicas? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como dice Guadita. Muy bienvenidos a esta nueva emisión. La verdad que muy contenta acá en esta reunión hermosa, en un día primaveral, cuasi veraniego que tenemos aquí en Capilla del Monte, con un sol hermosísimo. Así que bueno, estamos acá listas para compartir con la audiencia. Sí. Muy contentas. No, la verdad que muy contenta, día lindo. Y bueno, la audiencia quedó ahí con la segunda emisión y ahora se viene la tercera, así que se están apropiando el nuevo título, les gusta, más cortito. Más corto, no, y además como mucha identificación con el título, y por otro lado, con esta versión más reducida de menos cantidad de minutos, que les ayuda también a procesar mejor los contenidos. Sí, el otro día se dio accidentalmente, pero la verdad que... Sí, estos 50 minutos están más acorde. Están más acorde porque, claro, el contenido a veces tiene su grado de intensidad y parece que estamos haciendo una conversación entre las tres, pero en realidad cuando se desglosa y cuando se desmenuza... Cuando llega a las personas... ¿No es cierto, Ale? Claro, sí. Suele pasar que no emito frases muy livianas habitualmente. Todas tienen una carga, ¿no? Una densidad. Bueno, pero lo bueno es que al ser dosificado, eso ayuda a que se pueda absorber, asimilar de una manera más amable, y que se aproveche, ¿no? Que eso es lo que me decían, que estaban haciendo un aprovechamiento muy bueno de estas dos emisiones. El tema de los conceptos les ayudó muchísimo, el poder diferenciar cómo se construye un concepto, qué es un concepto, la diferencia entre concepto y prototipo. Bueno, muy bueno todo eso. Así que hoy vamos a seguir adelante, si les parece bien. Y el planteo viene más por el lado, el día de hoy, de inquietudes que fueron llegando, que tienen que ver con esta cuestión de qué pasa cuando yo estoy en conexión con otro, sea una mamá, sea un profesor, vamos a ponerlo en ese rango. Ya que es el día del profe. Hoy es el día del profesor, es el día del psicopedagogo también, así que saludos a todos los psicopedagogos, a todos los profesores en su día. Wow. Sí, es hoy. Me hiciste acordar, digamos, así que saludos también. Justamente en el caso de un profesor vamos a poner que dice que le cuesta en la puesta de límites hacia otro, porque quizá que lo confunde con que le hagan caso, que hagan lo que esa persona quiere. Entonces, un poco poder hacer un discernimiento entre qué es lo que ocurre cuando yo quiero que otro haga lo que yo quiero, y confundo eso con que eso es poner los límites, eso es, ¿no? Que la otra persona esté respetando ciertos parámetros o indicaciones que le estoy dando, y que a veces yo me siento mal porque digo, bueno, no sé, viene el director y me dice, che, acá en tu clase nadie te hace caso. Te falta poner límite. Te falta carácter, te falta autoridad, no tenés autoridad para poner límite. A ver, ¿cómo podríamos poner luz a todo eso? Bueno, en principio, históricamente, los límites siempre vinieron de fuente externa, ¿no? Nos vinieron siempre de fuente externa los límites. Pero ¿qué pasa cuando la inteligencia es un desarrollo de alcance particular y empiezo a tener herramientas internas de poder registrar los límites? Entonces ya los límites empiezan a ser elaborados en fuente interna. Entonces, toda esta influencia, ahora estamos en un ciclo solar en aumento de sus emisiones de iones. Sí. Y eso va a fomentar mucho el criterio particular. O sea, va a estimular mucho la rebeldía
Exacto. Y que tiene que ver con que se revela el día para mí, ¿no? Claro, revela, Claro. exacto. Se revela el día para mí porque tiene mucho más fotones que me están mostrando Dando a más mis visión. propios mapas y yo quiero salir al territorio a jugarme esos mapas. Entonces es un tema de que la realidad nos pone un condicionamiento. Sí, sigue viniendo de afuera, pero ese afuera es distinto, es más pequeño, se cuela, y entonces ya no nos sirven los mecanismos que veníamos usando para controlar al otro. ¿Sí? Es como controlar al otro, es el cuerpo del otro y mi mente. Claro. No, ¿El cuerpo del otro es mi mente? No, ¿Eso no, dijiste? no. Uso proyecto mi mente en el cuerpo del otro. Ok. Proyecto mi mente en el cuerpo del otro. Ujú. Y en realidad estoy salteándome el paso que el otro tiene su propia mente, Claro, y su que propio no cuerpo. es igual que la mía, y tiene su propio cuerpo que no es igual que el mío, Ujú. y que este estímulo de la ionósfera, este sol que ahora empezó su ciclo muy activo, va a estar cargando a ese criterio particular de la mente de cada uno. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente se van a revelar de la rebeldía, se van a revelar las fallas de este tipo de funcionamiento cruzado, ¿no? Ujú. Claro, pero yo antes lo que notaba, que a veces se confundió, porque viste que hay gente que dice, no, antes se respetaba más, Te respetaban más, te hacían caso. hacían más casos, el maestro nunca le íbamos a faltar el respeto, pero para mí el eje no era el respeto, sino el miedo. O sea, se confundió el respeto con el miedo, el límite con el estar obligado a hacer caso a alguien. Entonces, como que ahora las nuevas generaciones se plantean, ¿a quién tengo enfrente? ¿Quién es? Lo miden, o sea, como docente y muchas veces actué de profe o intervine de profe, los chicos tenían que tener una lectura clara de quién era yo. O sea, yo he trabajado muchas veces con adolescentes y tenía la escuela a mi disponibilidad porque era en un segmento extraescolar y cada uno actuaba con una independencia y libertad y se construyó un respeto y una confianza, que es más, yo dejaba mi mochila con plata tirada, no me faltaba nada, ninguno interfería, me pedían, o sea, ni siquiera reglas que uno decía, si se van al baño tienen que pedir permiso, no, ellos mismos, puedo ir al baño, pero porque se encontraba un registro tanto mío hacia con nosotros y los otros hacia conmigo. Claro, bueno, pero es que vos partías de respetarlos a ellos también en su propia mente y en su propio cuerpo, entonces ellos respondían de la misma manera. Sí. Lo que pasa es que acá es como que hay como una sensación de que hay que adiestrar al otro para que haga lo que yo digo. Exacto. ¿No? Me parece que ese es el punto de la confusión. A veces dice, ¿cómo puede ser? Yo le tengo que poner, porque a veces hay mamás, no sé, dicen, pero yo le tengo que poner límite. Y en eso yo le tengo que poner límites, en eso me tiene que hacer caso. Está muy confundido porque no hay un respeto por quién es esa otra persona, por quién es esa individualidad. Porque se invade ese espacio. Yo lo que notaba que muchas veces hay mamás o papás que quieren frenar el comportamiento metiéndose en cómo ve el otro. La otra vez veía justo una maestra que estaba dando clase de danza a unas peques muy chiquitas, de 3 años. Y las lleva, estaban en el salón, las lleva a un espacio afuera. Y una de las nenas corrió y se cayó y se lastimó. En vez de tomar ella como docente que a donde la llevó era un espacio posible para que se caigan, te dije que no corrieras. Claro. Tiene 3 años. Poniéndole la culpa a la niña. La responsabilidad es que te dije que no corrieras. Y ya como estaba enunciado, o sea, la nena tenía que haber asumido que... Y no hay una explicación, porque a mí me ha pasado de llevar a los nenes de esa edad afuera y mostrarles, miren, le explicás cómo es el territorio, cómo está compuesto. Miren, chicos, si ustedes corren por acá, miren que hay ramitas, que puede haber un accidente. Y el nene ahí toma sus propios riesgos y va regulando. Pero cuando hay un enunciado, pero carece de fundamento,
entra en esa disputa, como decís, no me hizo caso. Y por eso se lastimó. Me interesa el tema del caso. A ver, Ale, ¿qué nos puedes decir con respecto a...? Sí, el tema es que cuando la persona está en una autorreferencia muy concentrada, con esa carga iónica se desplazó al interior de la persona, la única manera de corregir su mapa es chocarse con ese árbol que estaba ahí. Entonces, si entendemos que está sucediendo eso, entonces no es que le hacemos que se arrepienta de eso, sino que capitalice el evento. O sea, viste que acá había un árbol y listo, ahí le ponemos un árbol más al mapa que yo ya tenía, que no tenía árbol. O le pongo un pozo al mapa que yo tenía, en mi mapa no había un pozo y ahora hay un pozo. Entonces, ante una situación de que me encuentro con la falla, de que el territorio no es igual a mi mapa, capitalizo mi mapa en vez de culpar al sujeto. Claro. ¿Sí? Entonces, se vuelve en una instrucción positiva. Se vuelve en una nutrición. Y claro, porque en el correr de la vida le va a pasar millones de veces que va a ir caminando con un mapa y se va a encontrar con el territorio y ¿qué va a hacer ahí? ¿No tendría que haber caminado? Claro. No, capitalizo esa circunstancia y entonces ya tengo más equilibrio entre mi mundo mental y mi mundo físico. Sí, yo lo que veía en esa frase que le decía la maestra a la nena, no corras, digo, ¿cómo le está estableciendo que no tiene que correr? Entonces que no va a correr esa chica, o sea, cada vez, en vez de decirle, preguntarle cómo iba, qué es lo que le pasó, o sea, que empieza a cobrar un registro. Y a veces creo que en hacerme caso se evita ese registro, porque se da como una sentencia, tenés que hacer esto y... Sí, no, es una obligación, ¿no? Y estaba bueno, estábamos hablando un ratito previo a este encuentro, y quizá esto que mencionaste, Ale, de obligación y obligación, por ahí lo podemos compartir con la audiencia. Me parece que obligarse y obligarse, ¿no? Las claro. A ver, ¿cómo sería? Esta situación de este efecto del fotón, cuando me impacta con mi propio mapa, el sol como que me impregna de una situación donde yo internamente estoy conectado. ¿Y qué pasa? Que la conexión interna es prioritaria. Es prioritaria. La conexión externa es secundaria. Sí. Entonces, yo habilito la secundaria cuando la primaria no está habilitada. Entonces, estas generaciones que nosotros estamos viendo crecer, están mucho más particularmente conectadas. Entonces, nos obliga a estar particularmente conectados. Y esto de particularmente conectados es lo que llamamos obligarse, ¿no? Porque cuando lo veo internamente, cuando lo veo desde mi fuero interno, cuando el fotón está en el fondo de mi retina y es mi realidad y la estoy observando, ahí yo me puedo implicar. Entonces, cuando le encuentro una modificación, una actualización de mis mapas, me resulta más fácil ponerla, porque no es que yo me equivoqué y tengo la culpa porque tengo que responder a algo de afuera que me está obligando a mí, sino que yo mismo internamente visualizo una mejora y la implemento. Entonces, el caso es el caso interno, ¿sí? No es el caso externo. Claro. O sea, en todo caso, el caso externo es el sol. Claro. El ocaso. El ocaso. Claro, el ocaso. Claro. Es un ocaso y no un caso. Claro, qué bárbaro, ¿no? Mirá cómo a lo que se llega, porque eso de que el caso es el caso interno y el externo es el ocaso. Y para nuestros escuchas, que es importante en este ejemplo, por ejemplo, que Alejandra está hablando de un elemento de la realidad, y como dividimos este ejercicio que siempre seguimos proponiendo, de las 3 psiquis, primero con la realidad, el fotón, ahí es un elemento de la realidad misma.
Después lo paso a la psiquis conmigo, por eso dice que es primaria, ahí está primero, Sí. y después con los demás, o sea, Claro. entonces respeta esa secuencia. La secuencia, claro. Pero es un cambio muy abrupto y se hace por etapas. O sea, no podemos, o sea, es como yo le decía a Moni recién, tenemos una mesa que tiene un mantel muy bonito, pero arriba del mantel hay un montón de cosas. Y si yo tiro el mantel, todas toda la esas mierda. cosas se caen. ¿Sí? O sea que en el mundo físico, como nosotros lo experimentamos, no podemos hacer muchos cambios tan rápido. Claro. ¿Sí? Pero en el nivel fotónico, en ese nivel de percepción psíquica, de darme cuenta de un montón de cosas, me anticipa Claro. y yo estoy modificándolas en una órbita distinta. Y entonces cuando entro a una realidad, ya entro obligado a la realidad. Ujú. ¿Sí? Porque es una realidad que comprendo y me comprende. Me veo comprendido dentro de su esfera. Entonces, este es el entorno. Entonces, Sí. ¿qué va a pasar? ¿Cuál es la prueba final? Que el prototipo anterior, donde otra mente dice dónde está mi culo, y yo digo, no, pero mi culo no está No ahí. está ahí. Claro. Sí, esta persona se está arrogando que me interpreta, pero no me está interpretando, Claro. porque no me describe. ¿Sí? Entonces, si no me describe a mí, pero dice que me describe a mí, ¿no? ¿Cómo es esto? No me está machando. El punto es está cortada la comunicación entre nosotros porque nos estamos conectando particularmente con la realidad, no a través de los otros. Entonces, claro, acá abajo eso parece como que nos peleamos mucho, Ujú. ¿no? Pero es que en realidad cada uno está empezando desde donde está, desde el lugar que se encuentra, a ser identificado por una realidad. Y entonces empieza a haber una conexión más activa entre nuestro cuerpo y nuestra mente. Entonces, la escucha del mundo de los demás nos llega y decís, no, pero no me está coincidiendo tanto como antes. Sí. Claro. Claro, claro. ¿Sí? Claro. Sí, sí, Pero esto sí. es un efecto de la realidad, de nuestro sistema solar, un efecto del universo, porque recibe influjos del resto del universo y lo propaga dentro de su sistema. Entonces, evidentemente todos vamos a mejorar inexorablemente porque estamos en el camino de que nuestro propio sistema solar está mejorando. Claro. Claro. Claro, sí, sí. Entonces, para la tranquilidad de las mamás, si de golpe los chicos le dicen, no me está cerrando esto que me estás diciendo, no me está coincidiendo esto que vos me estás proponiendo, Claro. pues quizá tomarse el rato para conversar con ese chico, ¿no? Sí. Ujú. Antes de enojarse y ponerle una penitencia o prohibirle cosas, decirle, bueno, vas a tener consecuencias de esto o de aquello. Darse la oportunidad de ver, che, mi mapa no le estará faltando algo para este territorio que estoy pretendiendo encajárselo y le faltan cosas, ¿no? Claro. Me parece como que puede dar un respiro también y una oportunidad de un intercambio mucho más rico. Y el tema de los alcances distintos de las personas. Claro. ¿Sí? Entonces yo espero una conducta del otro, pero lo espero según mi propio alcance. ¿Y el Claro. alcance del otro dónde quedó? Claro. Sí. ¿Está? Entonces, todas esas son las cosas que estamos ahora, ¿cómo puedo decir? Modelando un sistema de mayor respeto, Ujú. Sí. no de mayor autoridad, sino de mayor respeto. Exacto. Entonces, de respeto particular, y entonces la autoridad vuelve a ser propia, vuelve a estar en el propio sujeto. Sí. ¿Sí? Y todo esto tiene que ver con este mismo proceso que estoy nombrando. Lo vamos a ver funcionando en secuencia porque tenemos que ir como fotografiando a todas las instancias de este cambio para que sea un cambio suave y no abrupto. Claro. Sí. Ujú. Sí, sí, eso de secuenciar, porque si no es consecuencia. O sea, una cosa es cuando yo me implico a ver cada detalle, y esto de, como decías con los hijos, Moni, de que
darme un espacio, poder digerir, poder volver a registrar, porque muchas veces con los hijos, en principio, también hay que trabajar que un otro es un otro, no yo, que no somos nosotros, o sea, no es una extensión, no me pertenecen, porque lo vemos en muchos ámbitos que, no sé, representamos un grupo y que creemos que el grupo es una extensión nuestra, y el grupo es un componente, está constituido por muchas otras personas que no somos. Entonces, cuando vamos a bajar una exigencia o cuando vamos a poner un límite, tenemos que registrarlo primero en nosotros para después respetarle al otro. O sea, esto de primero el registro y después el respeto. Porque ¿qué voy a respetar si no tengo un registro? Entonces, en ese sentido, como dice Ale, la realidad nos está mostrando en un fotón, que me hace acordar como una foto grandota, un fotón. Y nosotros, cada uno va a procesar esa imagen, ese fotón internamente, viéndole los detalles, y después al otro le bajo una secuencia de lo que me lleva a hacer esto. Porque yo noto mucho con Deo, que Deo, por ejemplo, no tiene problema de subrogarse hacia algo que se le explique el fundamento coherente. Él no tiene conflicto con los límites, muchas veces sí tiene conflicto con la manera que esos límites se expresan. Cuando se expresan sin fundamento, cuando se expresan violentamente, cuando se expresan con un grito, no le encuentra la necesidad de eso y sí le encuentra el requerimiento a explícame para ubicarme y ahí actuar en consecuencia, porque si no es como que no lo puede leer. Entonces muchas veces como profes, como madres, como personas, creemos que el otro tome esa imagen de hasta dónde, pero no le estamos dando suficientes elementos de comprensión. Le decimos, bueno, hacelo así porque es así. Sí, o el típico, porque soy tu mamá, te dice que lo tenías que hacer. Y, claro, ¿no? Porque yo sé. A veces en la fricción ocurre cuando está esta cosa de que yo sé lo que te viene bien a vos en este momento. Y si la otra persona no toma esa conciencia de que eso le va a venir mejor, no tiene forma de asumirlo y de incorporarlo, porque es la visión de la otra persona. Pero ¿qué es lo que sabes de mí que me va a venir mejor? En todo caso, explícamelo. Claro. Acerca de qué te estás refiriendo, ¿no? Dice, cuando hay una propuesta de algo y que esto es mejor para... Pero a ver, explícamela un poquito mejor, ¿no? ¿Mejor para quién? Claro, mejor para quién. Mejor para quién. ¿No? Eso me parece importante, que la persona... Más es mejor. Claro. ¿Sí? Ese mejor respecto de qué. Claro. ¿Sí? Si hay un mejor, hay un peor. Y capaz que para vos es peor lo que para mí es mejor. Porque los ángulos de perspectiva son distintos. Entonces tengo que encontrar cuál es el fuero íntimo donde se apoya ese ángulo. Uh-huh. Sí, porque si no es como vos decís, es la proyección de la mente de otro y uno pone el culo, no sé, pongámosle que viene alguien con... Claro. Siempre di el ejemplo de que, pongámosle que me vienen y me regalan un auto. Y decís, todo el mundo, tenés un auto, es una mejora. Pero para mí, tener un auto lleva un mantenimiento mensual que quizás para mí es un compromiso demasiado estirado, que en este momento que no lo puedo, no sé, pagarle el seguro, no sé manejar, me tengo que implicar a aprender a manejar, o sea, tengo un montón de tareas que para cualquiera decir, bueno, pero ponete contenta, te estoy dando un auto, pero para mí me estás dando un desafío que no tengo con qué responderle. Entonces no está a mi alcance, está a mi límite, me entra en un estirarme. ¿Para qué? Para que la persona que me regaló el auto se sienta feliz. Entonces, para mí me desborda y capaz que muchas veces a los hijos le damos muchas cosas que lo ponen más en su límite y no le estamos respetando su alcance. Real. Porque en pos de la mejora, en pos de que te estoy dando lo mejor que tengo. Y no dudo que la persona tenga esa intención, pero pierde, como trabajamos muchas veces, intención, atención y territorio, ¿a qué espacio le damos? En la naturaleza se ve, a veces decimos, bueno, traemos una especie foránea de un árbol.
ay, pero mira qué sombra da, pero perdemos el contexto donde la estamos colocando y no tenemos tanta información y capaz que después hacemos una plaga. Acá se ve con el olmo, con una con cosa, el pino. con Bueno, el me pino. estaban llegando noticias de que estaban en la zona de Ongamira, Sí. estaban sacando alrededor de 300 pinos Sí. que había, porque en una propiedad privada, porque resulta que, claro, a la hora de los incendios el pino se prende fuego de una manera velocísima por la resina que tiene, es muy difícil de apagar y no es un árbol autóctono de acá, es un implante que lo trajeron en determinado momento y que está perjudicando a las especies nativas. Porque con esa resina, si hay algunos arbolitos pequeños no alrededor, no empiezan a crecer. Acidifica el porque piso. eso sí, es como que le empasta el territorio y no lo deja resurgir. ¿Qué pasa cuando se empasta el territorio y no te dejan brotar, no? Claro, claro. Y capaz que, cuando trajeron el pino era porque iba a quedar más bonito, pero perdemos nociones porque no hay un registro de las consecuencias de la mente, de la realidad. Porque no secuenciamos. Sí, bueno. En definitiva, el tema de los incendios y la responsabilidad que tenemos frente a ellos tiene que ser como máxima, ¿no? Uh-huh. Máxima. Entonces, ¿estamos o no a la altura de ese registro? ¿Sí? A veces no sé con qué criterio nosotros evaluamos nuestras elecciones. A veces son criterios muy, muy egocéntricos y no tenemos un criterio más amplio y después resulta que se nos viene encima lo que no vimos. Claro, exactamente. Sí, sí. Y terminamos reflexionando y entendiendo que lo que nosotros no queríamos era realmente lo que necesitábamos. Y es muy loco. ¿Por qué? Porque había una realidad que me contenía a mí existiendo. Claro. Y si yo no le puedo leer la mente a la realidad, y es difícil que yo pueda crecer en el futuro de mi entorno. Porque inconscientemente me voy a volver un depredador de mi entorno, porque no le leo la mente. Claro. Porque para mí no es importante, no está en mi foto de cumpleaños. Claro. No. Es mudo, la realidad es muda. No me saluda cuando cumplo años. Sí. Eso lo dijiste en otra oportunidad, de que la realidad es muda y bueno, resultó como que, wow, ¿no? Le cayó la ficha a muchas personas, me decían, que le había servido mucho el escuchar eso, de que la realidad es muda y que justamente la palabra, ¿quién la está poniendo, no? Claro. ¿Quiénes somos los que tenemos esta propiedad? Es que la realidad queda subrogada a nuestras palabras. O sea, se tiene que comer todas las consecuencias y absorber todas las consecuencias de nuestros pensamientos, dichos y hechos. Claro. O sea, es vulnerabilidad full. Pero esta es una oportunidad de crecimiento para nosotros en una escala, en una dimensión del psiquismo, para nosotros poder ser más comprensivos. Y abrir más a la escucha, porque yo escuchaba, hace un tiempo posteaba una frase que quizás salga en Matrix 4, que decía como que era la pitonisa, ¿cómo era la oráculo? Sí, le decía a Neo, le decía como que el corazón no habla, pero tienes que aprender a escucharlo. Es como decir, la realidad no habla, pero tengo que aprender a escucharla. O sea, ponerle oídos a lo que no emite sonido es darle un espacio de disponibilidad de registrarlos, todos los datos que me está dando. Entonces, quizás muchas veces uno dice, no, hay un aspecto en mí silencioso, que es consciente, porque también la conciencia se muestra en datos, no es hablar. O sea, tenemos a veces confundido que la conciencia es esa vocecita que nos habla y la conciencia es muda, o sea, porque da un espacio. Si habla, ya es la mente, no es la conciencia. La conciencia observa. Observa, por eso. No habla. No habla. No hay que confundir eso, ¿no? Porque no tenemos desarrollo de conciencia, tenemos mucho desarrollo de mente. Por eso no se calla, no puede observar. La conciencia tiene el territorio tomado por la mente. Claro.
Claro, bueno, eso es lo que vos también decías la otra vez, ¿no? Esto del silencio, que era tan importante, de la conciencia para que justamente yo pueda escuchar, porque si está permanentemente hablando no se puede escuchar, ¿no? Y la que está permanentemente hablando, perdón, es la mente. Uh-huh. Es como que es un atributo el habla de la mente, y de la conciencia es el atributo de la contemplación y la observación, por eso puede modificar la conciencia muchas cosas Claro. que la mente lee, pero si la tenemos fundida y confundida y mezclamos lo que es la mente y lo que es la conciencia, muchas veces tenemos consecuencias, porque no la sabemos secuenciar, no la sabemos separar. Es como decir, confundimos la realidad con la realidad social, con lo que pasa, entonces creo que eso es la realidad. Y acá estamos tratando todo el tiempo de separar para poder distinguir, y cuando distingo puedo registrar, porque si no, ¿qué estoy registrando? Y ahí, después de ese registro, ¿qué estoy respetando sobre ese registro? Entonces, conocer, como decíamos, un espacio, ver que un árbol no es nativo de ahí, es para comprender qué es lo que está sucediendo. No es para castigar al árbol ni nada, sino es decir, bueno, esto acá no combina. Como decíamos el ejemplo de la torta con salame, no combina. O sea, si mezclamos siempre las cosas. No es que sea una torta salada. Bueno, pero ahí es el registro de qué voy a hacer con eso, a qué quiero llegar. Sí, entonces, pero bueno, me parece súper importante esto de insistir sobre el silencio, sobre el espacio y sobre esta actitud que a veces es todo el tiempo hablar, ¿no? Y expresar. Y cuánta expresión se necesita por ahí de tener para que esa conciencia realmente pueda expresarse. Parece que dejar de estar presa, digamos. Claro. ¿No? Y que, bueno, tome otro protagonismo en este momento, sobre todo, ¿no? Estamos teniendo tantos hechos de la misma realidad que nos está mostrando, que algunos asombra, otros era de esperarse, ¿no? Muchas veces se dice así, y otros no caen en la cuenta de cómo pasa tal cosa. No caen en el límite. Claro. Bueno, esto da pie para hablar de las octavas. A ver, ¿cómo sería? La octava es un circuito, porque el tiempo es circular, entonces vamos circulando por un paradigma, y en el principio, cuando se construye ese modo, se convierte en un modo social, porque es el contexto que va articulando un modo de vida que para nosotros nos resuelve problemas que tuvimos en el pasado, ¿sí? Entonces, una octava es un paradigma que nos resuelve un conflicto que hemos tenido en el pasado. Entonces, cuando ese paradigma se arma, cuando se rutea una forma de vivir, se apoya vamos compartiendo. Pero ¿qué pasa? ¿Eso es eterno o tiene vencimiento? No. Y la respuesta es que tiene vencimiento. Una octava comienza virtuosamente porque resuelve un conflicto del pasado. Pero cuando la octava la agarramos en su ciclo de caída, nos vamos a encontrar con el defecto de ese paradigma. El mismo paradigma que nos brindó una solución en su inicio, nos da un perjuicio en su final. Perjuicio, otra vez, bueno, ¿no? Nos da un perjuicio en la parte final. O sea que vamos a encontrar a la octava virtuosa en un comienzo y defectuosa en el final. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo establecemos nosotros la nueva plataforma en la cual vamos a transitar socialmente? Porque silenciosamente observamos a todos los errores que son productos del defecto de la octava actual. Y con todos esos elementos, reconociéndolos, vamos poniéndolo en práctica en una octava nueva. Claro, yo siempre eso lo simulo en la tecnología, que es como fue evolucionando cualquier celular. O sea, encontraron, en principio cuando salió, no sé, el Nokia 1100, que era ese ladrillito durito, cuando llegó a su
alcance máximo que empezó a que no servía para todo lo que se podía generar, se implementó otro, pero basándose en todo lo que le faltaba al anterior. Y ahí generó un otro modelo. No es que el Nokia 1100 es malo celular, sino que tuvo su alcance y después bajó. Y así cada uno, pero en la tecnología no lo vemos como ofensivo, pero cuando lo tomamos en la forma subjetiva, en nuestro foro íntimo, como decir, yo que estoy dando lo mejor, como que ahora lo nuevo que me viene de nuevo. En constante, eso nos pasa constantemente a nosotros, ¿no? Es como que llegamos a un cenit en algo, al máximo, y bueno, y eso es como que empieza a caer porque surge algo nuevo a partir de eso. En ese momento de caída es cuando ese registro tiene que empezar a actuar, porque todos los defectos nativos van a empezar a brotar. ¿Sí? Esos defectos son virtudes del otro lado, y eso hay que tenerlo en cuenta, y eso es lo que te equilibra la autoestima. Claro. ¿Sí? Porque cuando estás en la parte acabada de la octava, todo lo que vos recabás son defectos. Entonces, si no los ves, ¿qué pasa? Pasa la realidad y te barre en el camino. Claro. Te barre en el camino. ¿Por qué? Porque fue el silencioso que no viste. Fue el silencioso que te estaba marcando todo sin decirte nada. Porque ese espacio lo estaba ocupando yo con el autobombo de la virtud de un tiempo que ya pasó. Claro. ¿Sí? De que eso fue bárbaro en el punto de inicio, pero en el punto final dejó de ser bárbaro. Claro. Qué bueno, ¿no? Porque cuando yo ya sé que es así, estoy atento en el desarrollo, porque yo ya sé que va a haber un momento. Y además, en el que eso... cuando vos escribís esa nueva octava, cuando vos escribís esa nueva cultura, porque, a ver, no es la cultura que heredamos, es la que vamos a heredar a los que vienen. Claro. No es siempre pensamos en la cultura como algo que viene del pasado, pero no como un legado para el futuro. Pero qué vagonetas que nos volvimos, qué vagonetas. Claro, sí, nos somos estancamos. Responsables de crear la cultura que le vamos a heredar a las generaciones, ¿sí? Pasa que hay un efecto de aceleración tan importante, que podemos desplazar todas estas actualizaciones a nuestro entorno, pero todavía no las asimilamos nosotros. Hacemos que los celulares mejoren sus modelos maravillosamente, pero nuestras células sigan estropeadas como siempre. Claro. Entonces, ¿qué diferencia hay entre los celulares y nosotros? Es la capacidad de observación. Claro. Observamos al celular, que es un objeto que está separado de nosotros, pero no nos podemos observar a nosotros mismos porque no tenemos una mente separada de nuestra conciencia. Exacto. Claro. Que eso sería desdoblarse en sí forma, porque estoy habilitando un espacio y me puedo remotamente observar. O sea, y que esa es la invitación que, venimos haciendo las tres continuamente. ¿Para qué? Para que no quede todo a flor de piel, como que, entonces ya soy obsoleto, sino que voy a tener una continua mejora si veo dónde están esos fallos. Ahora, Ale, es inevitable que cuando está esa parte de lectura de defecto que haya como un poquito de desilusión, ¿no? ¿Qué pasaría? Sí, ¿Qué pasa ahí? ¿No? Es como esto porque es muy nuevo para nosotros y toca la parte química nuestra, que es la parte emocional. Entonces, en ese caldo emocional es donde nosotros encontramos la frustración. Claro. Entonces, como me encuentro frustrado, quiero evitar sentirme frustrado, ¿no? Y en realidad es procesar la frustración. Claro. Porque la frustración me trae todos los cambios de mi nueva plataforma estable. La frustración me trae todos los cambios de mi nueva plataforma estable. Wow. ¿Sí? Porque todas las frustraciones, todas las piletas a las que yo me tiré de cabeza y no había pileta, la pileta estaba en mi imaginación. No había una pileta esperándome. Claro. Y menos con agua. Claro. La frustración tiene ese sabor donde vos diste un paso adelantado por una expectativa que tenías. Y esa expectativa te resulta muy incómodo aceptar a la realidad, que está bastante disminuida respecto a la expectativa que yo tenía.
Claro. Entonces, ¿qué tengo que corregir? ¿A la realidad o a mi expectativa? No, claro, expectativa. Bueno, eso es aumentar las secuencias de mis mapas. Y disminuye las consecuencias Y de disminuye tus las espacios, de los consecuencias. de los territorios. No, pero qué bueno porque ya estás advertido, entonces esa fase la vivencias de otra manera. Naturalizamos la falla, naturalizamos los errores, Ujú. los tomamos como parte de del incremento en nuestra conciencia, y obviamente que con una conciencia incrementada vamos a construir habilidades que sean más Mentarias. complementarias con nuestro entorno. Ujú. Entonces le vamos a dar a nuestro entorno lo que le falta, no le vamos a quitar lo que tiene. Claro. O sea, nosotros miramos al entorno como diciendo, ¿cómo me alimento más de este entorno? Pero podríamos también mirarlo de cómo alimento a este entorno, Claro. Ujú. ¿sí? Entonces me vuelvo un constructor del espacio, no un destructor del espacio. Ujú. Sí, sí. Totalmente, porque bueno, pasa mucho cuando uno se muda a una localidad, por ejemplo, la primera lectura que tiene es ¿qué quiero hacer yo acá? Y no, ¿qué es lo que le falta a este lugar para yo hacer? O sea, es como que uno quiere traer algo. Claro, ¿qué le puedo aportar a esto? O sea, a mí me pasó cuando me mudé acá a Capilla hace como 13 años, yo venía con la mentalidad de cómo se hacían las cosas en la ciudad. Y claro, obviamente que cuando me mudé al pueblo, yo quería como seguía operando con como se operaba en Buenos Aires y Trasladar. traspolé acá a hacer las actividades al estilo que se las hacía allá. Obviamente me tiré a pileta, me comí, yo siempre digo, el paredón del dique de Cruz del Eje 800 veces, porque, no sé, tenía la mirada comercial como se hacía en Buenos Aires. Y acá capaz que puse un micronegocio que me duró 3 meses, o sea que la velocidad y la realidad conmigo es muy alta, que pedían fiado. Claro, porque acá la gente se conoce. En Buenos Aires no existe el fiado porque ¿a quién conoces? La libretita. Yo te lo pago, te lo puedo pagar mitad hora y después... Y yo eso no lo tenía. Después, el nivel de consumo de Buenos Aires es uno. Porque vos salís y en una ciudad te comprás, que vas al kiosco, que esto, el otro, terminaste. Acá muchas veces salís y no gastás nada. Las necesidades que tiene este lugar no son las mismas que tiene una ciudad. Claro. Entonces, porque acá el entretenimiento es más natural. Claro. O sea, vos con salir y ver la montaña, ya estás. ya te pagó. ¿Sí? El entretenimiento. Sí, sí. En la ciudad no hay montaña y te tienen que entretener artificialmente. O sea, sin billetera no hay paseo. No, exactamente. Acá salís a caminar, te vas al río y ya tenés la pileta, no pagaste entrada al club. Pero sí, es así. Después, es literal eso. Mi negocio no estaba en el centro, porque lo puse en la cumbre y no lo puse acá. Claro, y ellos, cada vez que salen, van al centro, o sea, y es todo céntrico, porque en un tramo capaz que de 2 cuadras, cumplen todas sus necesidades y requerimientos. En Buenos Aires, como hay tanto, se abre, entonces vos capaz que compras en un almacén, pero tenés después el supermercado, aunque te queda a 20 cuadras, o sea, porque... Sí. Y eso acá no ocurre, o sea, entonces aprendí que el espacio donde se tiene que poner las cosas tiene que ser, es clave, primero es el espacio acá, entonces el espacio acá tiene montañas, tiene paseos, como decís, naturales que no requieren, y me educó a qué requiere el espacio de mí acá, que yo venía con otra cabeza, entonces me educó la cabeza en mucho, pero si no me corría y no bajaba, como decís, y ponía en silencio para escuchar este ambiente, lo que tiene Capilla del Monte y toda esta zona es que todo pincha, tienen una naturaleza que te pincha. Hay muchas espinas. Y me educó a los pinchazos. El árbol autóctono de acá es el espinillo. Tienen unas espinas así que los originarios la usaban como aguja para coser.
Claro. Así Sí, que así son de filosas filoso. y de alargadas, le hacían un agujerito y las utilizaban para como coser. aguja. Y empezás a entender que acá el clima también te informa que la economía, por ejemplo, es como el clima, tenés una época muy seca y aprovechar lo que llueve, y que acá Tal cuando cual. salís a caminar no salís en un pavimento recto, sino que tenés que estar atento porque te comes todas las piedras y salís mochado con los tobillos. Sí, pero viste que estés transitándolo, porque más de una vez, bueno, en algún encuentro que hemos realizado, y le hemos dicho a las personas, vengan con zapatillas de estas características, porque aquí el territorio es así. Pero han venido con zapatitos de ciudad y no podían quedaron hechos más de una cuadra. Claro. Pero bueno, y que son subidas y bajadas. Y que son subidas y bajadas, y está buenísimo darse cuenta de pero eso. Pero mira, ¿no? todo lo que son elementos que estamos diciendo de la realidad. Totalmente. Que me educaron y que te educaron, y Alejandra también, porque no todas hemos venido de Buenos Aires. Aquí es distinto. Claro. Y como a veces eso de decir, no, pero yo soy la misma, yo actuaba ya acá y acá. Y no, o sea, ¿a dónde se puede modificar? En lo interno se puede modificar, porque ¿qué voy a modificar? ¿La montaña? No. Veo que a veces, y que no me escuche mi vecina quiso traer su jardín de Buenos Aires a Capilla del Monte. Tiene el patito cortito, le corta las espinas al espinillo, lo tiene, pero ¿qué pasa? No toma conciencia del uso del agua, que acá es un valor, un recurso muchísimo, que hay que cuidar, y se va teniendo conflictos con ese contexto, porque obviamente la multan y todo eso, pero es porque todavía tiene la lectura seteada cómo es en Buenos Aires un jardín y cómo es en Capilla es totalmente distinto. Ahora, qué bueno esto que nos abriste de la octava, porque me parece que le va a servir a muchas personas. Porque no, que han escuchado hablar por ahí, quizá como la otra vez, también sirvió, fue de mucha utilidad el ancla cruzada que mencionaste en la emisión anterior, y ahora que mencionaste la octava, que por ahí de oídas, y ahora les queda claro de qué se trata y cómo una octava se conecta con la siguiente. Claro. No es esta octava y la otra suelta. Y no, es que aparte que funcionan en paralelo. Exacto. Funcionan en paralelo, una está brindando estabilidad y la otra la futura actualización. Entonces, recién cuando la actualización cumple con las mismas bondades que la estable funcionó en su inicio, cuando la estable era una novedad, cumplió atributos, cumplió cualidades, resolvía cosas. A la nueva se le va a pedir que cumpla por lo menos con todo lo que le cumplió la otra en su principio y más. Claro. ¿No? O sea que eso evita lo que es esta conducta polar, es decir, nos vamos de un extremo al otro, ¿no? Claro. Hoy tenemos este pensamiento, una mala experiencia, y entonces me vuelvo al pensamiento contrario y polarizo. Claro. Esto es no comprender la conexión entre las octavas y no comprender las nociones entre lo que es la octava, que donde yo piso tiene que ser estable y donde yo pienso tiene que ser actualizada. Bien. Entonces, no es lo mismo la que piso que la que pienso, están desreguladas. Pero entonces, si yo puedo hacerle transferencias, pero esas transferencias son por goteo. Claro. Y tengo que encontrar los canales abiertos para ese goteo. No puedo ir con el chorro de actualización porque voy a tener un rebote. ¿Viste cuando llueve de golpe? Sí, ¿Qué pasa cuando llueve de golpe con la tierra? Y se arman charcos y no se absorbe. No se absorbe. No se absorbe. Claro. Lava. Entonces, lava la tierra y se le van encima todos los atributos. Todos los minerales, todos los atributos que tienen la zona. Bueno, esto es lo mismo. Esto es lo mismo. Cuando queremos actualizar, como diciendo, tiene sed la tierra, pero yo tengo que encontrar su ruta para poder entregarle de a poco el nutriente, que no pierda el nutriente, porque yo le estoy dando la actualización. Claro. ¿Sí? Entonces esto es, digo porque somos responsables, en nuestra cultura está muy desatendida, porque estamos intentando comprar y vender una cultura en vez de entender la función que cumple para el entorno y para nuestras generaciones venideras.
Entonces, somos responsables por la cultura que le vamos a dejar a nuestra generación futura. Entonces, ¿nos quejamos de la que recibimos? Bueno, explorar en la que recibimos las bondades que sí tenía cuando esa octava estaba nueva. Sí. ¿Sí? ¿Qué problemas resolvió? ¿Sí? Porque tenemos que dar una solución actualizada a problemas antiguos. Claro, exactamente. ¿Está? Entonces, ahí es donde vamos tomando elementos de la octava anterior, pero los administramos de un modo nuevo. Entonces, ¿qué pasa? Logramos una pertenencia. El que está parado en una realidad y vos le invitás a una nueva, esa nueva tiene que tener conexiones con la vieja. Claro, ¿sí? Se adueña. Y sobre todo ser muy conscientes de por qué está parado ahí. ¿Qué conflicto fue resuelto en la octava que yo me estoy aferrando tanto? Claro, porque puede ser que yo me aferre a una idea en determinado momento que ahora ya no sea viable. No es viable, pero es viable interiormente y no externamente. Bien. Entonces, cuando empiezo a darme cuenta de esas cosas, empiezo a querer resolver dentro de la actualidad los mismos problemas antiguos que en su momento me resolvió este modo, esta cultura, esta forma. ¿Sí? Sí, es como... Es como un procesamiento más elaborado y sí, chicos, pero la realidad requiere que evolucionemos. Eso es así. ¿Sí? En un principio, la realidad nos pedía evolución física y ahora nos pide evolución psíquica. Claro. Es atender al requerimiento de esta fase. Fases. Pero bueno, mismo evolutivamente en la vida de una persona, no es lo mismo el requerimiento que a los 2 años que nos pedían controlar los esfínteres, que ahora esto ya lo tenemos y ahora tenemos otros requerimientos a los 40, a los 50, a los 60, tenemos otros requerimientos y eso se trata de que esa octava equilibre lo estable y lo actualizable. Qué bueno eso de chequear que estoy queriendo arreglar con una idea vieja. ¿No? De hoy. Es que lo primero que vamos a hacer es un problema nuevo con una solución vieja. Claro. Y vamos a chocar 800 veces hasta que no empecemos a observar a la mente de la realidad. Exactamente. Que no es igual a la mente ni nuestra ni de los demás. Es silencioso. Lo encontramos en un espacio de silencio, la conexión. Sí, eso es fundamental de observar porque a veces la gente espera eso, que me hable, y eso es exactamente buscar al problema con una solución. Bueno, una de las preguntas que había llegado era de cómo se leían las señales de la realidad. Porque, claro, como no habla, porque ya como lo habías mencionado, bueno, ahora lo trajiste, se abrió mejor, me parece que va a quedar más entendido. Entonces decía, pero ¿y yo? ¿Cómo leo las señales de la realidad? ¿Qué serían las señales de la realidad? En primer lugar, lo que te puedo orientar es decir cosas que a mí no me interesan. Que le interesan a la realidad, no a mí. Claro, ¿sí? Entonces tenés que pensar en el marco contenedor de tu vida, ¿cuál es? Y ahí vamos a Geo, ¿no? El marco contenedor, a la Tierra, ¿qué le conviene? ¿Sí? Entonces, yo empiezo a tomar las lecturas de lo que le conviene a la Tierra, entonces ahí la puedo leer. Pero tengo que hacer un cambio en los intereses. Claro. Ahora, si yo la quiero leer de acuerdo a mis intereses, esa lectura va a ser distorsionada. Pero si yo la encuentro a la lectura como leer sus intereses, me va a ampliar los míos. Claro. ¿Sí? Ahora, si yo la leo buscando mis intereses, reduzco a la realidad, a mi realidad. La reduzco. ¿Qué es más grande, mi realidad o la realidad? No, la realidad. Claro. Bueno, bien, entonces, ¿quién tiene que escuchar a quién? Bueno, entonces es como el parámetro de humildad, ¿no? Bueno, el otro día que le comentaba a Ale, te comentaba a vos,
en Ongamira estábamos atendiendo un grupo y porque un vehículo se rompió, ese vehículo se prende fuego y prende fuego la zona. Y bueno, nosotros cuando tenemos el grupo está mi compañero, el padre, o sea, somos todo un equipo. Y todo lo que los hombres en este caso tuvieron que atender la realidad, se fueron a atender el incendio. O sea, si poníamos nuestros intereses particulares y personales, nuestro trabajo estaba en atender al grupo y darle la calidad de atención, terminar la comida, tenían una actividad nocturna que teníamos que estar nosotros presentes. Y no, o sea, primero estaba la realidad. Se estaba prendiendo fuego, aunque esté a 10 kilómetros el incendio, allá fue. En la zona, y allá se fue. O sea, si nos ponemos en una mirada cerrada de nuestros intereses personales, dejamos afuera muchos eventos que requieren colaboración y atención. Y a veces eso también lo puedo transportar, lo que dice Ale, que la realidad es más grande y que uno registre, también a veces también con los otros. O sea, yo, por ejemplo, con mi hijo, con esto de que quiero darle lo mejor, le di una educación en sus primeros años de infancia en la perspectiva que yo tenía, que era una educación alternativa, más libre, y no eran los requerimientos de DEO. Cuando yo empecé a registrar los requerimientos de DEO, que eran totalmente fuera de mi interés, una educación más formal, y cada vez se va a una educación mucho más formal y estructurada, me di cuenta que él funcionaba mejor en ese ámbito que en los ámbitos que para mí eran mejores. Pero me llevó a salir de mi interés personal, poner el interés del otro, escucharlo, y correr a que él tiene otro requerimiento que no es el mío. O sea, que la lectura que estaba teniendo capaz que era la mía, la de mi ombligo, y no la del ombligo del otro. De tu zona más cómoda, en la que vos te sentís más a gusto, pero no era su necesidad. Entonces, también es eso, construir a través de cómo leer las señales de la realidad, es construir lo que pasa un es que a veces espacio. viste la frase, las señales de la realidad, es como que la persona piensa que, no sé, que la realidad le va a poner un cartelito, esta es mi señal. Claro, hay mucha fantasía cinematográfica con respecto a todo esto y bueno, la verdad que sí hay lectura, sí hay criterios de espacio-tiempo, pero están fundados en unos niveles de precisión tan grandes, pero de a poquito, eso nos tiene que realmente llamar el interés porque es un enfoque que no va a ser el social, que no va a ser el que me gusta, no va a ser el que me interesa, ¿sí? Pero sí hay, evidentemente, todo esto yo no lo saco de la galera. Claro. Está, a eso. yo estoy describiendo un fenómeno que internamente me está educando a mí. O sea, internamente me educa y yo tengo que procesar eso en una banda externa, tengo que exteriorizarlo porque ese es mi crecimiento. O sea, mi crecimiento hablaba con mi prima hace 2 días, una larga charla y yo le decía que me paso muchísimas horas aprendiendo para poder compensar todo el tiempo que paso enseñando. Claro. ¿Sí? Porque si yo no me preocupo de aprender en una medida bastante intensa como la medida en la cual enseño, me desequilibro. Claro. ¿Sí? Entonces ahí me termino transformando en un loquito más. ¿Sí? Tipo Mesías, ¿no? Sí. Claro, pero es que el punto, ¿por qué estoy pasando tantas horas de mi día en aprender lo que otro ser humano hace? Es porque necesito compensar la enorme intensidad que tiene lo que enseño. Claro. Entonces, ahí vos te das cuenta que sos un humano común y corriente que simplemente está comprendiendo la regulación, sin criterio místico en el medio. Claro. Y sin apropiarme del recurso. Yo estoy describiendo un fenómeno que es de la realidad y soy algo que humildemente la interpreta. Claro. ¿Sí? Y si ese algo deja de ser humilde, entonces ya la precisión se nos fue al coño. No está más la precisión, no está más la sincro, no está más la deco. O sea, termino estropeando la herramienta, porque la herramienta no es de ningún sujeto humano.
No. No. Claro que sí. Bueno, wow. Qué misión la del día de hoy, ¿eh? La misión número 3, temporada 2. Misión número 3, día 17 de septiembre, viernes 17. Me parece que ya podemos ir cerrando para estar con esto de lo breve, si bueno, 2 veces bueno. Sí. ¿No? Entonces, estaríamos ya dejando que libres a los escuchas para que puedan hacer su propio proceso, para que puedan hacer silencio. Claro, ya hablamos mucho, para que ahora en silencio hagan su digestión, su asimilación y su propia nutrición, ¿no? Aprovechamiento. Exactamente. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias Moni, muchas gracias Ale. Nos vemos en la próxima.